Un lugar in between es un espacio para quienes alguna vez se han sentido en el medio de lugares, culturas o identidades. Soy Andrea y a través de conversaciones con migrantes, refugiados y personas en movimiento, exploramos cómo el cambio influye en quiénes somos y cómo vamos encontrando ese sentido de pertenencia. Este es un espacio para reflexionar, reconocernos y construir un mundo más inclusivo. Bienvenidos de vuelta a otro episodio de Un lugar in between. Gracias de verdad por estar aquí escuchando y si eres nuevo por aquí, este es un espacio donde exploramos temas como la identidad, el sentido de pertenencia y la migración a través de conversaciones con migrantes y personas en movimiento. El episodio de hoy es una conversación que llevaba tiempo queriendo tener porque está muy centrado en la realidad de Venezuela, pero no desde solo lo que vemos en las noticias, sino desde una mirada más profunda y más humana, desde la experiencia de alguien que ha vivido muy de cerca las consecuencias de una dictadura y que ha decidido, a pesar de todo, seguir trabajando por una Venezuela libre y donde se respeten los derechos humanos. Siento que a través de su historia también se refleja la historia de muchos activistas venezolanos dentro y fuera del país y también algunas de las partes más duras de la realidad venezolana que muchas veces no tienen espacio en las narrativas más visibles. Así que sin más, quiero darle la bienvenida a Ayrton Monsalve. Hola Andrea, muchísimas gracias por esta oportunidad y el espacio de compartir esta conversación contigo. Sí, gracias a ti por aceptar compartir tu historia hoy. Y me gustaría empezar por ti, porque bueno, más allá de todo lo que haces hoy, que ya iremos conversando sobre eso en el episodio, si tuvieras que presentarte sin decir a qué te dedicas, sin etiquetas, ¿por dónde empezarías? ¿Qué partes de ti sientes que te definen más hoy de quién es Ayrton? Yo creo que Ayrton es un terco que se rehúsa a dejar sus sueños a un lado, que persiste, que a lo largo de este camino vivido personal, profesionalmente, pues ha entendido a cómo también gestionar sus emociones, sus expectativas, aprender también de los obstáculos que se le presentan en el camino y sobre todo a reinventarse más de una vez. Sí, y escuchándote, bueno, también me da curiosidad porque a pesar de que yo te conozco desde hace bastante tiempo, siempre te he conocido, bueno, nos conocimos en la universidad y siempre ha sido ese lado más activista, más político. Cuando estabas en la universidad hacías activismo político también dentro de la universidad, pero me da curiosidad porque creo que es algo que no hemos hablado antes, ir un poco hacia atrás y que nos cuentes cómo era Ayrton antes de todo esto. Creo que era una persona que siempre le interesó justamente el activismo en relación al espacio en el que se desenvolvía. Y obviamente antes de la universidad ese espacio natural era el salón de clases del colegio, en el que ya de por sí la oportunidad de poder ser electo para delegado de curso y representar al salón en todo lo que significaba la lucha contra injusticias o denuncias contra abusos profesorales era algo que me conectaba, que me llamaba y que lo vivía mucho al 100%. Pero también Ayrton, con respecto al plano nacional, recibió como ese llamado, ese interés por involucrarse o al menos conocer, estudiar más lo que pasaba en Venezuela, justamente a partir de lo que significó el cierre de Radio Caracas Televisión. Para mí eso marcó un antes y un después. Justamente recuerdo, parece que lo veo, cuando se cumplió la medianoche del último día al aire del canal, que apareció el logo del canal TVS, que aparecía en sustitución a Radio Caracas Televisión, girando con una canción o con un hilo musical de tensión. Para mí eso representó la mayor injusticia y la mayor arbitrariedad que un niño, un preadolescente, podía experimentar de los tiempos que ya se empezaban a vivir en Venezuela, de que no te permitieran ver lo que tú quisieses ver, de que quitaran del aire, del espectro radioeléctrico, a un canal de televisión que nos pertenecía a todos los venezolanos. A mí me motivó mucho a luego interesarme en otros procesos electorales del país, como la reforma constitucional, la enmienda a la Constitución, que de manera, bueno, para mal de la democracia, pues los sectores democráticos se vieron derrotados en ese momento. Y cuando te digo involucrarme, no era que hacía activismo, no era que
participar activamente, pero sí consumir información, sí entender qué pasaba en el país, sí explicárselo o tratar de involucrar a nivel de conversaciones a mis amigos de la época en el colegio. Wow, sí. Sí, de hecho, me hiciste también recordar ese año cuando pasa lo de Radio Caracas Televisión para la gente que nos escucha que no es venezolana. Bueno, eso fue uno de los momentos, eso, de quiebre de la democracia en Venezuela, porque ese es un medio nacional, era un medio nacional muy importante y muy grande y era como el, el gobierno en ese momento decidió cerrarlo y eso, y poner TVs que era 100% manejado por el gobierno. Sí, me hiciste recordar mucho eso y también me hiciste recordar que cuando, no sé, como uno vive todas estas cosas muy, lo que dices, ¿no? Muy adolescente o muy niño y tratando como de entender eso en ese contexto y cuestionarse todas estas cosas, pero al mismo tiempo, no sé, vivir su adolescencia o su niñez es muy duro, porque yo recuerdo, por ejemplo, en el colegio que había mucha gente que era como, bueno, pero mejor no te metas como en eso, ¿no? Eso es para los adultos. Y era como, bueno, no, esto también me afecta y es como lidiar con esa doble... Sí, al final es un canal que por lo menos todos consumíamos, por ejemplo. O sea, te afectaba directamente seas de la edad que tuvieses. Eso fue el año 2007. Nosotros, bueno, digo nosotros porque somos contemporáneos de edad, ¿no? Y creo que tendríamos entre 13 o 14 años. Y, y sobre todo más que recibir llamados de no te involucres o no opines, porque yo sí recuerdo haber estado en casa participando, conversando de la conversación de los adultos, ¿no? De lo que significaba el cierre de este canal y vivir el momento de la despedida de Radio Caracas Televisión de los microondas, de la señal microondas, de que se salían del aire, pues lo viví con mi familia y para mí fue muy significativo. Pero bueno, también creo que es pertinente hablar un poco de la polarización que se vivía en ese momento, donde más allá de que mi núcleo familiar, papá, mamá, pues también estaban indignados por lo que sucedía, pues no toda mi familia estaba quizás haciendo conciencia de lo que se estaba viviendo en el país y en algunos casos algunos seguían manifestando apoyo al gobierno de Chávez. Entonces también la política entró a la fuerza a la familia a través de la disputa de ideas y de la polarización, y del cual creo que no soy un caso único. Yo creo que le pasó a muchos venezolanos, en el que la discusión, la polarización, las peleas familiares estaban a flor de piel en ese momento. Y es donde cabe perfectamente incluso el término polarización, porque podemos hablar de que el país estaba picado en dos mitades. Más allá de que había una mitad mayoritaria que se hacía con el poder, ya la oposición empezaba a representar una parte importante del país, a diferencia de lo que pasó muchísimos años después, ya más cerca de nuestro presente, en el que hay una gran mayoría notoria que por supuesto tiene una convicción democrática y de cambio político en Venezuela. Sí, sí, es cierto, todos esos elementos, bueno, de la polarización llevaba como todas las capas, era algo que atravesaba sí, todos los sectores. También me gustaría saber, o sea, qué implica realmente ser activista en Venezuela y trabajar por la democracia y por los derechos humanos, cómo es eso en un contexto como el de Venezuela. Tener la oportunidad o decidir tener un rol de activismo en un contexto restrictivo como el venezolano implica siempre riesgos, pero que tú los asumes convencido de que si lo que haces y lo que hacen tus pares y lo que hace toda la sociedad civil venezolana llega a surtir efectos positivos, esos efectos van a valer muchísimo más la pena o van a ser una gran recompensa incluso a los riesgos que está sometido a vivir o que he vivido durante este periodo. O sea, alzar la voz por la libertad de expresión, por el acceso a la información pública, a favor de la denuncia de arbitrariedades, de detenciones arbitrarias, de persecución, fomentar la participación de los jóvenes, sobre todo los jóvenes universitarios. Yo creo que es algo que constantemente estaré llamado a decidir o decidiré hacerlo una y todas las veces que sean necesarios, porque justamente es pensar en el futuro, es pensar en un futuro libre, también por un futuro que permita que quienes están afuera y deseen regresar al país lo puedan hacer con toda la convicción de que allí va a haber una tierra fértil que va a dar frutos a cada uno de los proyectos llevados a la libertad, a la democracia, al emprendimiento. Una de las grandes consecuencias de mi activismo
radica en el hecho de haber tenido que salir de manera forzada del país en mayo del 2025. Estoy próximo a cumplir un año fuera y bueno, obviamente pues también ponderando cuáles son las situaciones y la realidad política del país luego del 3 de enero, para en efecto, sí, plantearme regresar al país, a seguir haciendo lo que siempre he querido hacer dentro de Venezuela. Pero, pero es parte de eso, ¿no? Parte del castigo político, del poder arbitrario y autoritario puede ser tener que verte en la necesidad de irte de tu familia, de tus quereres, de tus amigos, de tu tierra, pero en algunos casos pues también como lo representa la realidad de más de 1000 personas y a la fecha más de 400 personas, pues estar detrás de las rejas de manera arbitraria por simplemente pensar distinto. Sí, es muy duro. De hecho, eso, también quería preguntarte dos cosas. Uno, para la gente sobre todo que no conoce el contexto venezolano, poder enumerar esos riesgos que son varios. Bueno, ya comentaste uno, por ejemplo, la salida forzosa de Venezuela. Y luego también contar un poco más cómo fue ese momento en el que tuviste que salir del país. En Venezuela, si eres activista, si te dedicas justamente a vigilar el poder, a contrastar lo que dice el poder con la realidad, si te dedicas justamente a alzar la voz por los sectores más vulnerables, por los sectores desfavorecidos, que se supone que eran el epicentro de la mal llamada revolución bolivariana y que iban a ser el foco sobre el que iba a recaer la atención pública y que quedaron en abandono y que son los que más han padecido la emergencia humanitaria compleja, viéndose obligados a desplazarse forzadamente por las paupérrimas condiciones de vida en las que se vieron en Venezuela a partir del año 2015 y en adelante, con oleadas masivas de migrantes en el 2017, en el 2018 y 2019, haciendo que Venezuela tenga una diáspora de casi 9 millones de personas. Eso creo que tiene que decirle al mundo justamente que el Estado falló en generar condiciones de vida digna a la población venezolana. Y que quienes denunciamos esta realidad y responsabilizamos al Estado, pues obviamente también hemos sufrido otros tipos de riesgos, como los que ya comenté, el riesgo de ser detenido arbitrariamente. En caso llegué a estar detenido cerca de 2 horas en un lugar clandestino en Maripérez, en Caracas, en el año 2023, simplemente por promover y por tener en un vehículo volantes que invitaban a los jóvenes a participar en las elecciones primarias de ese año. Y ese tipo de realidades que en mi caso me hacen sentir como que afortunado, porque solo fueron 2 horas en comparación a quienes llevan meses y años, pero también nos tiene que poner en perspectiva de que no debería existir ni un minuto de detención arbitraria, ni 5 días, ni un año, ni nada, porque sencillamente eso refleja lo que significa una violación a los derechos civiles y políticos de los venezolanos, una violación a los derechos a la libre asociación, a la libre organización cívica y a la participación política en Venezuela. Ahora, yo recuerdo que en mayo del año 2025 estábamos organizando en la República TV, de la mano también de la Federación Venezolana de Estudiantes de Ciencias Políticas, la Red de Derechos Humanos en Acción y otras organizaciones aliadas, un encuentro juvenil en Caracas que se llamaba Jóvenes Sin Fronteras, que además era un evento de corte académica, era un evento de discusión, de repensar el futuro de los jóvenes en Venezuela, en el que se iban a llevar a cabo mesas de discusión que involucraban incluso temas asociados a la geopolítica fronteriza del país, porque durante esos días todavía estaba en boga todo el tema de disputa territorial del Esequibo entre Guyana y Venezuela, la realidad binacional entre Colombia y Venezuela, entre otros temas. Y bueno, ahí se iban a desenvolver un conjunto de discusiones lideradas por jóvenes, en el que participaron jóvenes de ciencias políticas de todo el país congregados en la Universidad Central de Venezuela. Nosotros empezamos a vivir ensañamiento, observación política, observación y vigilancia de los organismos de seguridad del Estado desde que se empezó a organizar el evento. Con esto me refiero a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional monitoreando los lugares en el que se hospedaban estos jóvenes, preguntando que a qué venían estos jóvenes a discutir o a reunirse en la Universidad Central de Venezuela, con una actitud que criminaliza el derecho a la asociación, de que estos jóvenes venían a llevar a cabo labores de desestabilización o de algún tipo de ataque contra las instituciones del Estado venezolano.
y a pesar de que el evento pudo empezar a llevarse a cabo ese 22 de mayo, sin mayores contratiempos luego de una serie de preguntas, de observaciones, de interrogatorios, de vigilancia, el evento pudo llevarse a cabo y pudo realizarse sin pormenores, más allá de la zozobra que ya se venía teniendo sobre lo vivido horas antes, pero el 23 en la mañana, que era justamente el día de la clausura del evento, en el que se esperaban leer las resoluciones y los acuerdos a los que los jóvenes habían llegado en el país, el 23 en la mañana nos levantamos en Venezuela con una noticia que nos desconcertó a todos, y es que habían sido detenidos más de 70 personas y activistas venezolanos, entre ellos el activista político Juan Pablo Guanipa, y habían sido detenidos por órdenes del Ministerio de Interior y Justicia por Diosdado Cabello, alegando que, bueno, que habían desestabilizado, habían desmontado todo un plan de atentados contra las elecciones que se iban a llevar a cabo el 25 de mayo en Venezuela para renovar la Asamblea Nacional el poder y los poderes municipales a nivel nacional en el país, ¿no? En esa situación son detenidos personas cercanas a mí, Carlos Marcano, periodista, amigo, pero también es detenida la vicepresidenta de ese momento de la Federación Venezolana de Estudiantes de Ciencias Políticas, Naomi Arnaudes, y al menos te menciono a ellos dos porque son como que las dos personas con los que yo sentía una vinculación directa, o que al menos conocía de ellos, ya bien sea por amistad o por haber compartido roles en algún momento. Y yo recibo una llamada estando ya yo en la universidad, que es la manera en la que me entero de esto, y me dicen, ¿dónde estás? Y yo digo, bueno, estoy aquí en la universidad, que estamos con el evento, ya hoy estábamos modo clausura del evento, modo monitoreo de cómo iban las discusiones, y me dicen, ¿qué estás haciendo tú allí? Acaban de llevarse detenido a toda esta gente, incluyendo a Carlos, está pasando esto, o sea, ustedes tienen que ver qué haces, y tú en particular pasar a refugio, a resguardo o a la clandestinidad o irte, porque lo que me quebró a mí ese día, incluso en comparación a lo que había sucedido en el 2023 con esta detención temporal, es que saber que están llevándose a diestra y siniestra personas detenidas y que no exista un patrón claro de a qué responde su detención, te empieza a generar en ti una sensación de que en cualquier momento eres tú, de que ya incluso yo me cuestionaba, porque entonces ya, o sea, ¿será que ya estoy detenido y no lo sé? O sea, yo sentí que el tiempo empezó a pasarme más lento, empezó como a justamente a generar en mí unos miedos, una sobrecarga, porque yo decía, bueno, no hay patrón, o sea, se están llevando diversos perfiles, y en algunos de esos perfiles detenidos podía encajar yo fácilmente. Y en ese momento, bueno, lo primordial era poner a resguardo a los jóvenes que se encontraban allí. Pasamos por todos los comités, suspendiendo la actividad, cantando todo lo que más se pudiese, despachando el transporte o a los jóvenes en los transportes seguros hacia los lugares donde iban a permanecer hasta que pudiesen regresar a sus estados. Y una vez se finiquita toda esta logística de emergencia, pues es cuando yo paso ya a tomar la decisión que yo me tengo que ir del país. O sea, y aquí soy muy responsable en decir que yo nunca supe si tenía una orden de captura, yo nunca supe si en efecto era uno de esos perfiles que potencialmente podía haber sido detenido. El contexto y el miedo generalizado me invadió, y me invadió en función de protegerme, de poder ponerme en un lugar seguro para justamente de un modo u otro poder continuar con lo que significa mi trabajo, con lo que significa la articulación de la promoción de la libertad de expresión a través de mis plataformas, entre otras cosas. Y es así como el 24 de mayo termino saliendo del país, reuní a mi familia, les leí el cuento lo más corto posible, o sea, les hice entender de la manera más sencilla que lo mejor era eso. Hice una maleta que no tuvo ni son ni ton, o sea, no tuvo particularmente un criterio de que iba a meter allí. Eh, no pude dormir esa noche, estaba entre me voy, no me voy, me voy, no me voy, pero bueno, esa intuición y ese sexto sentido me dijo, es lo mejor. Tan así que luego, ya el 29 de mayo,
digamos, 29 o 28 de mayo, ya yo estando afuera, en su programa El Mazo Dando, que es un programa que se utiliza para criminalizar y señalar al activismo opositor, habla de lo que es la Federación Venezolana de Estudiantes de Ciencias Políticas y dice justamente que esta es una organización que fue fundada con intenciones de desestabilizar, que eso no son estudiantes de ciencias políticas nada, y si bien yo me gradué ya en el año 2017 y estaba bastante distanciado, más allá de la coordinación y el apoyo eventual entre organizaciones, entiéndase la República TV o la TV Calle, con este tipo de organizaciones juveniles, es cuando yo también caigo en cuenta que el fundador de esa federación soy yo y que a nivel de estatutos legales yo sigo figurando como su presidente. De manera legal, el representante legal seguía siendo yo y es cuando como que al menos entro en conciliación con la idea de que no fue descabellada la decisión de haber salido y de que justamente pues por un tiempo era lo mejor y bueno, ya casi está próximo a cumplirse un año y, y he estado en Colombia, estuve en Colombia varios meses, también emitiendo una solicitud de refugio en dicho país que ha tenido unos retrocesos muy importantes en política de protección a defensores de derechos humanos y luego pues me vi nuevamente en la obligación de buscar protección en un nuevo lugar que no fuese Colombia, porque de un modo u otro pues también me vi impactado tanto emocionalmente como en múltiples dimensiones con los hechos del 13 de octubre en Bogotá, cuando los activistas y amigos Yendri Velázquez y Luis Peche sufren un atentado a manos de sicarios que casi les pudo cobrar la vida y que recibieron más de 6 impactos de balas cada uno, plan que se ha podido demostrar que fue coordinado, que fue planificado y en ese momento pues el activismo venezolano pues en Bogotá, en el exilio, se vio aterrorizado por estos hechos que sin duda alguna marcaron un antes y un después en la manera de hacer activismo en este país siendo venezolano y que en mi caso, por ejemplo, implicó la necesidad de volver a salir de ese lugar en el que ya al menos me estaba acostumbrando y contaba con una red de apoyo y amigos a un nuevo lugar que es Argentina. Sí, wow, es súper, bueno, hay un montón de cosas que has compartido y es súper fuerte, ¿no? Porque primero creo que con la salida del país de Venezuela, que como que juegan muchas cosas emocional, mentalmente, físicamente para ti, no me imagino lo duro que es eso. Primero tener que decidir de un día para otro, al mismo tiempo mientras vives el sufrimiento de que muchos de tus amigos y personas de referencia y gente que injustamente está siendo detenida, como al mismo tiempo estás sufriendo por eso, vives como ese duelo, por así llamarlo de una manera, mientras que al mismo tiempo toda esta confusión de si irte o quedarte y ese pánico de, bueno, de no sé si en la esquina alguien me va a esperar y me va a detener, ¿sabes? Porque ya lo vives muy de cerca. Y no solo aunado a todo eso, también es como todo ese, es increíble, ¿sabes? Escucharte porque ves como ese como terrorismo psicológico también de la propia estructura de la dictadura, en el que te hace hasta cuestionarte que si el irte es algo malo o que si estás dejando como una tu causa, sabes, como que te cuestionas todo esto que bueno, que lo vives muy fuerte y que forma parte de eso, de quién eres y de lo que te mueve y de tu causa y de lo que has trabajado y sigues trabajando. Y es muy, sí, es muy fuerte escucharlo, o sea, fuerte escuchar como todas estas capas de, que, se inter, que se interceptan y que al final tienes, no sé, un día para procesarlo, porque era como, bueno, en un día estoy atravesando todas estas emociones, reúno a mi familia, al día siguiente me voy, ¿sabes? Es como muy heavy, incluso en ese momento ni siquiera lo puedes compartir mucho por el miedo también de que eso te repercuta, ¿sabes? Entonces, otra de las cosas que yo he visto en el contexto venezolano es que muchos activistas viven esto en solitario porque no puedes, o sea, por tu propia seguridad. Y admiro eso de ti porque creo que requiere mucha fortaleza para, y quizá, no sé, tú o personas como tú no son conscientes porque ya están en ese día a día, ¿sabes? Y a veces no son conscientes de, ok, esto no es, esto es demasiado que asimilar y es demasiado con lo que me encuentro y entiendo que es tu decisión y es una decisión, sí, una decisión de seguir
trabajando por ello, pero bueno, que igual no deja de ser una injusticia y que no deja de ser algo que refleja, por eso cuando decía al inicio, como yo siento que tu historia refleja muchas de las capas de esa injusticia social que se vive en Venezuela y la dictadura y todo el tema por sí, la violación a los derechos humanos en general que se ha vivido todos estos años. Y luego, yendo un poco a la parte de Bogotá, en la parte de Colombia, y él entra en juego como muchas otras cosas, porque es como, bueno, que ahora aquí tampoco me siento seguro, otra vez como ese terrorismo psicológico, no sé cómo llamarlo, en el que es si voy a sentirme seguro en algún lugar, ¿sabes? Porque no, una cosa es la seguridad a nivel, por ejemplo, de protección y de papeles y todo eso, que también es súper burocrático, entiendo, y es súper tedioso y largo en todo esto del sistema de refugiados y de protección internacional en general y específicamente el de Colombia. Pero luego si aúna también es que además físicamente me puedo ver, ¿sabes? Me puedo ver afectado como pasó con Peche y con Gendry. Y otra cosa también que quería preguntarte, que bueno, ya has ido comentando un poco al respecto, es cómo convive esa identidad de activista con la identidad de estar como migrante, como refugiado en el exilio, cómo conviven esas dos identidades hoy en día para ti y si has sentido esa tensión o incluso culpa por estar fuera. Ya comentaste un poco que te costó demasiado tomar la decisión de irte a pesar de que todo estaba dado y todo apuntaba a que podía ser el próximo tú, pero eso sí, cómo lidias con ese sentimiento si sientes ese sentimiento de tensión o culpa por no estar en Venezuela en estos últimos meses, pues. Bueno, es algo que me ha acompañado desde el primer momento que salí y que obviamente he sabido convivir con ello, buscando herramientas, validando y haciendo uso también de lo que significa el apoyo psicológico, asumir que ir a terapia no es un síntoma de debilidad, sino es un síntoma también de, de búsqueda, de apoyo para poder lidiar con emociones que te sobrepasan en algunos momentos, tanto en Bogotá como en Argentina. He sido bendecido de contar con una red de apoyo, amigos con los que también compartí universidad, amigos que también me regaló el activismo y que por supuesto se encontraban en estos lugares o se encuentran en estos lugares por las mismas condiciones del país, el hablarlo con ellos, el también quizás explicárselo a quienes migraron por otro tipo de condiciones, como amigos del colegio con el que te reencuentras en Argentina y que migraron hace 8 o 9 años por las condiciones socioeconómicas del país y que evidentemente lo asocian muy bien a los temas de derechos civiles y políticos, pero que bueno, que, que se abren a preguntar, ¿no? Cómo también es la vida del activismo y que cuando se lo cuentas a personas que son un poco distantes a eso, pues es cuando también te terminas dando cuenta de una cantidad de cosas que no son normales y que hemos normalizado en nuestra vida, como vivir en Venezuela borrando chats a cada rato, como tener paranoia ante organismos o puntos de control en la ciudad, a que una alcabala te revise y por capricho te quiera detener, que así fue como comenzó esa historia de 2 horas en Caracas aquel 5 de octubre del 2023. O sea, ha sido un espacio para también contar, para hablar, para refugiarte, para abrazarte en quienes te han apoyado de un modo u otro, tanto en orientación migratoria, tanto para de repente servirte de fiador para poder rentar un espacio en donde puedes vivir, incluso, o sea, hasta para lo que significa llevar el día a día, sacarlo adelante, o sea, levantarte y decir, bueno, tengo que hacer estas cosas, tengo que hacer estos trámites, tengo que pensar en comer porque se te puede olvidar comer, pero también estás súper consciente que no eras el mejor cocinando porque te apoyaba tu familia en Venezuela y aquí te toca sí o sí, y han salido esas manos amigas como apoyarte hasta en ese tipo de cosas porque en algunos puntos se sobrepone todo, ¿no? He sentido como por supuesto también esa oportunidad de ver qué tanto, ¿no? Podría fluir una vida normal sin miedo, ¿no? He visto a quienes ya han podido echar raíces, en el caso particular de Argentina, que además Argentina permite que quienes llegan acá puedan desarrollar un afecto y un cariño por este país y que eso no significa que abandonen sus afectos por Venezuela, pero se han permitido tener una vida, se han permitido optar a un crédito,
y tener derecho a un crédito de bancario y saber lo que significa, por ejemplo, tener una tarjeta de crédito y saberla gestionar, ascender económicamente, o sea, unas cosas que tú dices, en Venezuela esto es imposible para la mayoría de los jóvenes o adultos jóvenes que aspiran, ¿no? Tener una base sólida para el futuro y que aquí lo están viendo y yo lo veo y digo, wow, qué bien se siente. Y cuando pienso qué bien se siente, digo como, bueno, pero mi foco está en Venezuela, ¿no? Y me gustaría que este tipo de cosas pudiesen darse en Venezuela. Y vives en esa disputa mental de tengo que generar arraigo por este lugar, porque no sé por cuánto tiempo sea la estancia acá y no puedes vivir infeliz y tienes que aceptar tu realidad y tienes que abrazar tu realidad. Y en el momento que te lo estás planteando, que estás haciendo ese examen de conciencia, que te estás sometiendo a situaciones que te sirvan, ¿no? Para justamente desarrollar un poquito de identidad migrante en un tercer país, pasan cosas como el 3 de enero, que, que por supuesto se reciben con toda la alegría y con toda la dicha, y para mí yo pienso que como otros también coinciden, fue el inicio o representa el inicio de lo que podría ser un cambio en Venezuela, un cambio que por supuesto cuesta, un cambio que por supuesto implica sacrificios, paciencia, entre otras cosas, pero que al menos en mí causó esa sensación de mira, vamos a volver. Y el vamos a volver significa, tampoco puedo volver, no pude volver el 4. Aún a la fecha, aún no he podido volver, porque tú también empiezas a generar una serie de compromisos económicos, una serie de situaciones que te complican también la posibilidad de materializar tu regreso ya y además aún en el país siguen existiendo condiciones favorables para los derechos civiles y políticos, pero como que terminas reflexionando sobre, bueno, venías haciendo todo un esfuerzo por apegarte a algo, por generar sentido por algo, y de repente aparece este cisne negro que te desestabiliza, pero te desestabiliza porque te emociona y porque pareciese que puedes enderezar el curso de tu vida como activista, de tu vida profesional. Es como que parece que se va a poder continuar e incluso hacer mejor las cosas que se venían haciendo en Venezuela. O sea, te genera mucha expectativa positiva, pero también te genera mucha ansiedad de cuándo será y cómo será y de qué manera será. Y, y está el miedo otra vez allí latente y si existe algún retroceso nuevamente, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo va a impactar lo que se está viviendo en Venezuela en estos momentos, en el que por supuesto se están produciendo excarcelaciones, pero por otro lado también se aprueba una ley de amnistía que es excluyente, que no es general, que es selectiva y que hemos ya registrado casos en el que se le está negando la amnistía a personas excarceladas y que deberían tener el derecho a que a que se pueda borrar este historial de delitos que se le imputan. Aún hay un marco legal represivo en Venezuela que representa una amenaza latente incluso para los amnistiados, porque incluso en voceros del oficialismo han dicho que si alguien recibió amnistía hoy pero cometió un delito mañana, esa persona vuelve a la cárcel. Y cuando habla de esos delitos se refiere a delitos estipulados en leyes que están concentrados en marcos legales totalmente represivos, como la ley contra el odio, la ley Simón Bolívar, entre otras cosas. Pero bueno, también está ese optimismo y esas ganas de que, bueno, de que no todo el trabajo lo va a hacer quienes ya se están encargando de que estos cambios se estén gestando en Venezuela y una gran responsabilidad va a recaer en la ciudadanía venezolana, en la población venezolana, en meter presión a las partes involucradas en lo que significa este periodo de incertidumbre para que el output que surja de esta caja negra sea en efecto una transición hacia la democracia. Pero personalmente ha sido un proceso de saber gestionar las emociones, cómo tú honras también tu salida. O sea, no puede uno tomar una decisión acelerada si el resultado termina siendo, en ese volver, termina representando en algún momento las mismas dimensiones de riesgo por las que te viste obligado a salir. Pero también estás consciente que este regreso no lo planteo, o al menos yo no me lo planteo, en términos de que cuando ya todo esté listo. O sea, yo también quiero asumir y asumo la responsabilidad de lo que significaría volver cuando aún las cosas están difusas, pero apostando a que desde el rol que tenga que ocupar, que actualmente es desde la promoción de acceso a la información pública,
de justamente todo el trabajo que viene haciendo la TV Calle y que hemos impulsado desde la TV Calle en todo este año, con una realidad también financiera bastante difícil y prácticamente nula, prácticamente echando adelante un medio por la mera convicción de querer informar, pues bueno, siento que desde esa trinchera se puede aportar mucho en medio de este proceso de incertidumbre que vivimos, pero que también está cargado de mucho optimismo y expectativa, como lo decían incluso venezolanos con el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. No hubo manera de que el venezolano no asociara esto con el 3 de enero y con esta expectativa o esta afirmación de que luego de los hechos del 3 de enero a Venezuela se le fue la mala suerte y está empezando a irle bien. Para quienes no están como al tanto de lo que sucede el 3 de enero, porque bueno, para nosotros está ahí muy latente y es verdad que está en las noticias de una u otra manera, pero si pudieras dar un poco de contexto de lo que sucedió y cuál es la situación actual, porque bueno, has mencionado la amnistía, la excarcelación, si pudieras dar un poco de contexto brevemente sobre la situación actual del país y para que la gente también pueda entender a lo que te refieres cuando las cosas todavía están difusas y seguir trabajando en eso. Bueno, en la madrugada del 3 de enero los venezolanos nos despertamos de golpe ante la incursión militar de los Estados Unidos en Caracas, que concluyó con la extracción y la detención de Nicolás Maduro, quien fue, por supuesto, dictador de los últimos años en Venezuela, quien no aceptó los resultados del 28 de julio del 2024 y se aferró al poder encarcelando a más de 2.000 personas y tallando, por supuesto, un Estado a su medida con una ausencia plena de división de poderes, ¿no? Y los Estados Unidos, pues, alegando su participación demostrada en actividades de narcotráfico y narcoterrorismo, pues, realizaron esta incursión que concluyó con la detención tanto de él como de su esposa Silvia Flores, quienes desde el 3 de enero ya se encuentran recluidos en Nueva York, esperando su audiencia, ¿no? Que termine representando también un acto de justicia para los venezolanos. A partir de esa incursión militar, quien asume la presidencia de manera fáctica es Delcy Rodríguez, quien se venía desempeñando como vicepresidenta de Nicolás Maduro, pero lo asume con una revolución de relaciones y tratos hacia los Estados Unidos. En estos momentos, los Estados Unidos pues mantienen una fuerte presión sobre Venezuela que se ha traducido en cambios, ¿no? Como reformas en la ley de hidrocarburos para abrir el mercado petrolero venezolano hacia una comercialización más directa con los Estados Unidos. Parte de esos cambios también se han visto reflejados en todo lo que comenté de la ley de amnistía, de las excarcelaciones, de la remoción de perfiles políticos del chavismo, por otros perfiles también del chavismo, pero que estos otros que van de salida, pues sin duda alguna resultaban un poco más incómodos para los Estados Unidos. Pero a pesar de que todo esto representa un balance positivo, aún la sociedad civil sigue exigiendo más. Pide la derogación de las leyes represivas, de la ley contra el odio, pide justamente que se quite la censura tanto en medios digitales como en el espectro radioeléctrico nacional. Hay televisoras privadas como Venevisión, otro canal de vanguardia de años, como lo era RCTV, que apenas ahorita es que se están atreviendo a romper la autocensura y se están atreviendo a informar de manera un poco más clara lo que sucede en el país. Y todo esto genera, por supuesto, como un cóctel de expectativas un tanto positivas para el país, que también está pasada o que también pasa, ¿no? Por ya el inicio del retorno de exiliados, de amigos exiliados que ya han podido concretar su regreso al país. Y en todo esto, pues también están vísperas o los venezolanos tenemos una amplia expectativa de lo que pudiese también significar el regreso de María Corina Machado a Venezuela, quien por supuesto es la líder legítima del movimiento democrático de Venezuela. Gracias, Ayrton, por explicar todo esto tan breve y tan específico, porque creo que es importante también para la gente que recibe como un bombardeo de información por todos lados, que puedan entender cuál es el contexto y cuál es la situación actual y que, bueno, no tenemos todas las respuestas ahora mismo como venezolanos y que también esto nos sobrepone en todo este cúmulo de expectativas, pero también incertidumbre. Y ahora
Volviendo un poco a tu historia y bueno, comentabas un poco sobre la TV Calle. La TV Calle es el medio que tú lideras. Si puedes contarnos un poco sobre qué es la TV Calle, que ya has comentado que se dedica al tema del acceso a la información pública, pero contarnos un poco más qué hace exactamente hoy en día y cómo es para ti sostener y liderar esta iniciativa en estas condiciones. Comentabas el tema de falta de financiamiento, todo este tema de estar desde fuera liderando esta iniciativa, ¿no? Como con todo esto pasando alrededor, ¿cómo ha sido para ti sostener el medio en estas condiciones? La TV Calle es un medio digital venezolano especializado en derechos humanos, fundado en el año 2022, con la misión clara también de brindar información accesible, de fácil comprensión a una audiencia que pueda empezar a asociar que su realidad circundante está asociada a violaciones de derechos humanos. Que si existe, por ejemplo, un bote permanente de agua o ausencia plena de agua en alguna localidad, en alguna región, no es solo ir y tomar y hacer cobertura de esa realidad y exponerlo, sino que también la manera en la que se exponga pueda tener un claro mensaje de que esto representa una violación de derechos humanos, una violación a las condiciones de vida y que no es un hecho que simplemente sucede en el país y que debamos normalizar porque el país es así. Ese es como su principal propósito, ¿no? Contamos con una red de corresponsales en al menos 8 estados del país que se construyó desde el año 2022 y que tú pudiste conocerlos también, aparte de ellos, de quienes aún se mantienen con nosotros, en unos trabajos que hicimos en conjunto, en todo lo que representa, ¿no?, el abordaje comunitario para poder, más allá de extraer la noticia, también extraer una historia, ¿no? Y allí es donde honramos incluso, ¿no?, nuestro eslogan, historias que importan, derechos que valen, hace justamente referencia a que el ciudadano es protagonista de la noticia, pero también en la TV Calle también hemos registrado hitos bastante importantes que, que están asociados a la cobertura electoral. Nosotros pues fuimos parte o lideramos lo que significó junto a la República TV y otras organizaciones aliadas el debate de los precandidatos a las primarias, todo lo que significó ese debate que no había en el país desde hace 10 años, un debate que se llevó a cabo el 12 de julio del 2023 en la Universidad Católica Andrés Bello, que reunió a los aspirantes a ser el abanderado de los sectores democráticos en el país, en el que claramente resultó electa María Corina Machado ese 22 de octubre del 2023. Diseñamos con aliados y medios digitales de la altura de BPI, Venezolanos por la Información, todo un operativo especial para cubrir tanto las primarias como para cubrir las elecciones presidenciales del 2024, haciéndonos merecedor de una mención especial en los premios de periodismo 2025 del Instituto de Prensa y Sociedad por la cobertura del año bajo este operativo que se llamó Venezuela tiene voz. Algunos de nuestros corresponsales han figurado también en reconocimientos internacionales por su cobertura en frontera, como Liancar Contreras, quien en el año 2023 se hizo merecedor del Newcomer Awards del Free Press Unlimited. Entonces ha sido un medio emergente, un medio pujante que nace de la convicción de querer informar y que no se ha detenido a pesar de las fluctuaciones económicas o problemas de financiamiento que ha tenido en el camino, que por ejemplo ha sido nuestra realidad desde mediados desde el 25 hasta la fecha. Y aún así, usted se puede meter, o quienes nos ven, se meten en la TV Calle, en arroba la TV Calle, en Instagram, TikTok y X, o en www.latvcalle.com, y van a poder enterarse en tiempo real de lo que está pasando en Venezuela, porque tengo la fortuna de liderar un equipo con múltiples talentos y con convicciones amplias en que la libertad de expresión y el acceso a la información tienen un rol determinante en esta Venezuela y en la Venezuela del futuro y en la que esperamos sea una Venezuela democrática y en la que este proyecto pueda evolucionar al punto de poder involucrarse en el espectro radioeléctrico, al punto de seguir siendo un medio digital pero de mayor envergadura, siempre aspirando a más. Actualmente le estamos llegando a más de 7 millones de venezolanos mensualmente a través de nuestras plataformas y medios digitales, y eso es algo que nos llena de orgullo, pero también debo decir que desde el exilio, pues también mientras yo me encuentro afuera y nuestros corresponsales pues también pasaron digamos, a una operatividad un poco más silenciosa o clandestina, en el que nuestros micrófonos estuvieron un poco ausentes
de manera pública, ¿no? Me refiero al micrófono, a la identidad del medio, nunca dejamos de hacer ese trabajo periodístico que permitiese al país estar informado, o al menos a nuestra audiencia, a estar informado en tiempo real, luchando contra la desinformación, la información errónea, la información maliciosa, que son componentes que se diseminan con gran fuerza desde los aparatos comunicacionales del Estado venezolano. El año pasado aprovechamos también y pudimos tener la oportunidad, un testimonio súper valioso de un joven venezolano que salió caminando desde Valencia, el estado Carabobo de Venezuela, en el año 2023 y caminó hacia los Estados Unidos, de un mejor futuro, pasando por múltiples retos, por el tapón del Darién, por Centroamérica, y que pudo documentar gran parte de su ruta y se abrió a nosotros para poder contarla, comentarla y documentarla y darle vida a lo que se llama la Ruta de Alejandro, una historia que ha sido también replicada por varios medios aliados y que se encuentra alojada en un microsite dentro de la TV Calle y que invitamos también a que la puedan ver y a que la puedan compartir y a consumir, porque justamente también es una manera de buscar reparación y de hacer memoria histórica a nuestros migrantes. Para nosotros Alejandro también representa la historia de todos los millones de venezolanos que nos encontramos afuera, hayan tenido o no que pasar por el Darién, porque cada quien ha tenido su Darién, cada quien ha tenido esos obstáculos que te bloquean, que te sobreponen en algún momento de tu vida, como consecuencia de lo que significa tener la imposibilidad de crecer y autodesarrollarte en tu país y aprender a echar raíces en otros. Que en mi caso particular, bueno, aspiro que sea por una estancia corta, pero yo viendo que me ha costado muchísimo en un año, soy empático y no pongo mi historia personal en el epicentro de lo que significa migrar cuando tengo a mi alrededor tantos amigos como tú que ya tienen más de 5 o 6 años afuera y se reinventan y lo intentan y lo logran y triunfan, porque tampoco se trata de historias de dolor, también se trata de muchas historias de éxito y para mí es importante darle visibilidad y compartir a través de mi testimonio también el potencial que tienen los venezolanos dentro y fuera del país y de lo que eso pueda significar para la reconstrucción nacional en el mañana. Sí, no, es increíble todo lo que compartes y bueno, todo lo que hace la TV Calle. Creo que primero para los venezolanos, para nosotros es súper valioso tener un lugar, un medio al que tú puedes, no sé, por ejemplo, cuando pasó todo el 3 de enero era como el primer lugar al que yo iba a informarme porque sabes que vas a recibir información valiosa y que pone a las personas en el centro y que viene una narrativa más humana y más desde la, sí, desde la gente en el terreno, por así llamarlo. Es súper valioso todo lo que han estado trabajando aún así sin financiamiento o cortos de financiamiento durante todos estos años. Y sí, estoy segura que están haciendo un trabajo importante que impacta en la narrativa de lo que se entiende sobre Venezuela y admiro muchísimo, bueno, sabes muy bien que siempre he admirado mucho el trabajo de la TV Calle y estoy segura que va a seguir creciendo porque es una necesidad que sigue allí, que es latente. Y ya para finalizar, me gustaría también preguntarte, porque bueno, hemos hablado de cosas varias y de capas muy duras de tu propia historia, de la historia de Venezuela, pero también eso, cosas que a nivel personal y profesional también te llenan mucho y sí, te están muy alineadas con tus convicciones y con que se sienten como logros, ¿no? Los premios, por ejemplo, que hablabas o la cobertura del debate en su momento, o incluso que el medio siga existiendo hoy a pesar de todas las dificultades o incluso los cambios que se están dando hoy en día, también siento que la TV Calle y que tú como persona han formado parte de esos cambios. Y con esto a mí me gustaría preguntarte si a pesar de todo lo que has vivido, ¿qué te sigue dando esperanza hoy en día? ¿Y qué le dirías a alguien que está pasando por algo similar, que incluso no necesariamente tiene que ser venezolano, puede ser un activista en otro país con unas condiciones similares en su país y que se ha visto forzado a salir y dejar su país? ¿Qué le dirías a esa persona? Yo creo que en primer lugar, para poder hacer, para poder trabajar, conquistar algo, una meta, un proyecto, sí aprendí en estos tiempos que priorizar nuestra salud mental, que priorizar nuestros pensamientos, ordenarlos, buscar apoyo cuando lo necesitamos, buscar contención, es fundamental. Es fundamental porque sobre todo en el mundo del activismo,
no importa si eres venezolano o si tu causa es venezolana o es de otro país, pero en el mundo del activismo hay a veces situaciones que se sobreponen a nosotros, porque no todo lo podemos controlar. Y en el momento que se presentan esas situaciones, lo importante es tener herramientas para entender si la decisión está orientada a una pausa, poder caracterizar y darle sentido a esa pausa. Esa pausa sirve para pensar en un próximo retorno, para pensar en en una próxima continuidad que venga cargada con mayor energía, que venga cargada con aprendizaje, que venga cargada con menos frustraciones y con más optimismo. Y en efecto, de a poco se va a poder conquistar ese sueño, esa meta, ese cambio por el que se trabaja. No se trata de una carrera de velocidad, se trata justamente de una carrera de resistencia, aunque esto parece cliché, lo he entendido así, y en contextos autoritarios muchísimo más porque es muy difícil estar enfrentando al poder. La misma palabra lo dice, el poder significa influencia tanto internacional como territorial, como en materia de organismos de seguridad económica, o sea, tiene muchos tentáculos por el cual puede sortear cualquier vicisitud que la sociedad civil busque ponerle enfrente. Pero esto no hace que la sociedad civil o un activista o un joven vea diluido su trabajo. Más bien el replegarse, el replantearse y el volver a encauzar una nueva estrategia va a hacer que cada vez más sea posible concretar ese fin, ese objetivo que siempre tiene que ser un objetivo en beneficio de la gente, siempre tiene que ser un objetivo con claras y con claros valores, con una identidad que sea capaz de diseñar y de despertar una identidad colectiva, que convoque no solo a los beneficiarios directos de la reparación de ese derecho, sino a quienes incluso no ven un beneficio o no están involucrados dentro de esa población por la cual se busca reivindicar un derecho, pero que la causa sea tan impactante y que la causa esté tan bien planteada que por supuesto eso convoque a más personas a sumarse a la misma. Y para mí allí las historias son importantes. Lo técnico, las cifras, los números, todo lo que tú puedas documentar, busca la forma de convertirlo en una historia poderosa que impacte, que trascienda, que pueda ser leída hoy, que pueda ser leída ayer o que pueda ser leída mañana y pueda nuevamente despertar la chispa del activismo en otros. Para mí eso es lo más fundamental y, y hasta me conmuevo, ¿no? Diciéndolo porque ha sido la manera en la que he encontrado paz en este año fuera del país. Gracias, Ayrton. De verdad que, bueno, me quedo con mucho escuchando tu historia, porque eso, a pesar de que nos conocemos, no es lo mismo escucharla en una hora hablando profundamente sobre todo esto y nuevamente admiro muchísimo tu trabajo, el trabajo que hacen activistas venezolanos como tú por la reconstrucción del país, por la lucha de los derechos humanos en el país y lo valoro mucho. Hay mucha gente mirando y valorándolo también, eso también que lo sepas. Y creo que eso, que hay muchas herramientas y muchos aprendizajes de lo que cuentas hoy, no solo para activistas, sino también creo que para la gente en general, ¿no? Al momento de informarse, de dónde se busca la información, cómo se interpreta, eh, a qué ponerle más atención, si a las historias o a los datos. Hay un montón de aprendizajes y herramientas de tu propia historia, así que muchísimas gracias. Para quienes nos escuchan, nos pueden seguir en Instagram y nos pueden comentar si algo les resonó con ustedes acerca de esta historia, acerca de este episodio, si tienen cualquier pregunta o comentario para Ayrton, también nos pueden escribir allí. Bueno, hasta luego.